Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, y el eterno juicio y castigo que deberíamos haber recibido nosotros lo recibió Jesús, rompiendo la potestad de la muerte, y a través de su resurrección nos diste, Señor, la vida eterna y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra. Y también, Señor, gracias por habernos guiado hasta aquí, a esta santa comunión. Y sabemos de que estás con nosotros ahora mismo en estos momentos. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos reunirnos libremente, pero todas las personas que estén escuchando la palabra, todos los familiares que estén escuchando la palabra, Señor, te pedimos de que estés con cada una de todas esas familias y que los sustentes y que les des y que los llenes también a través de tu palabra y que los perfecciones aún más, Señor. También te pedimos, Señor, de que sustentes a todas esas personas que estén en medio de tentación, Señor, y también esas pobres almas que aún no han comprendido tu salvación, Señor. Te pedimos de que nos des la sabiduría, el poder necesario para poder llevarle y darles nuestra eterna esperanza, nuestra común esperanza para también aquellas almas, Señor. Los hermanos y hermanas que están predicando el Evangelio fuera de este país, en todos los países extranjeros, que a pesar de las dificultades económicas o todo tipo de dificultades que estén sufriendo, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que ninguno caiga, y que puedan predicar tu Evangelio audazmente y con valentía, Señor, para que la gran obra del Evangelio se lleve a cabo también en medio de ellos también. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible y que puedan vivir por el resto de sus vidas predicando el Evangelio. Y también, Señor, los que son débiles de corazón, los que están en medio de alguna tentación, Señor, te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias y que ninguno caiga, Señor. Tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día, te pedimos de que nos enseñes y que nos guíes el camino de la verdad. Hoy la palabra que nos quieres dar, tu santa voluntad, que a través del Espíritu Santo nos hagas entender toda la palabra que nos quieres dar hoy, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, 1 Corintios, San Mateo capítulo 28. Primero vamos a buscar San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, del versículo 1 al 15 voy a leer yo. San Mateo capítulo 28, del versículo 1 al 15. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la tierra, la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo». Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta aquí. El coro de la iglesia que han preparado también habla sobre la resurrección. Hoy es domingo de resurrección, ¿no? No se puede saber cuándo nació Jesús porque no está registrado en la Biblia. Por supuesto, el 25 de diciembre no es la fecha de nacimiento de Jesús. Sin embargo, el día en que Jesús resucitó se puede conocer con casi la total precisión, porque en el calendario usado por los israelitas, en la Pascua, es decir, 14 de enero, Jesús murió en la cruz. Y como resucitó al tercer día, la fecha no va cambiando de un año a otro, así como nuestros calendarios solar y lunar tienen una fecha ligeramente diferente de un año a otro. El 14 de enero es utilizado por los israelitas porque ese día murió en la cruz como el Cordero de la Pascua Jesús, y de allí 3 días después resucitó. Entonces, eso está conectado con nosotros desde finales de mes hasta principios de abril. Es la primavera cuando todas las cosas reviven. Un árbol que parecía muerto brota y da hierba, ¿no? Y muchas flores también parecían que estaban muertas en la tierra seca, pero brotan y dan frutos. En inglés, la primavera se dice spring, ¿no? Y cuando brota la primavera, la vida se agita. Es decir, Jesús resucitó. Por supuesto, no fue que Jesús resucitó para celebrar la Pascua. La muerte y resurrección de Jesús son las verdades centrales que son el núcleo de todo el contenido de la Biblia y son el contenido del Evangelio que nosotros creemos. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con la resurrección de Jesús?
Entonces, por eso hoy he establecido el título del sermón como La resurrección de Cristo es nuestra vida y esperanza. Sin la resurrección de Jesús, no podríamos obtener la vida, la esperanza eterna y nada. Entonces, hay muchas palabras en la Biblia que hablan respecto a la resurrección de Jesús y me gustaría pensar en las cosas más importantes, en los puntos más importantes. El contenido de San Mateo 28 que les acabo de leer habla tal como sucedió la resurrección de Jesús, mañana de resurrección. El comienzo de la vida que empezó desde el amanecer, ¿no? Si vemos en Génesis 3, después de que Adán pecó, su comunión con Dios fue interrumpida y fue expulsado del Edén. Y después de que la tortura, el dolor y la muerte fueron sentenciados, pasó una larga noche oscura de unos 4000 años y Jesús resolvió ese problema. La paga del pecado es muerte y Jesús dio su vida como sustituto del pecado, rompiendo el poder de la muerte y resucitando. La larga noche de la muerte ha pasado y la mañana de una nueva vida es brillante. Es asombroso. Así como brotan las plantas que parecían haber muerto en invierno, empiezan a dar flores, dar sus frutos. La vida de Dios se llena de energía y obra dentro de nosotros, y el fruto de la vida eterna que nos permite entrar en el reino eterno de Dios va cobrando vida. Y eso se aprende y se lleva a cabo a través de la resurrección de Jesús. Este alma que estaba muerto antes por los pecados y las transgresiones, ¿verdad? Entonces, en San Mateo 28, Jesús murió y resucitó al tercer día, y cuando Jesús estaba vivo, les dijo a sus discípulos muchas veces que moriría en la cruz para expiar todos los pecados y que resucitaría al tercer día. Pero los discípulos no entendían esa palabra y ninguno creía. ¿Por qué? Como muchos judíos piensan, el Mesías que estaban ellos esperando, desde la época babilónica hasta la romana, durante 600 años han sido pisoteados por los poderes de las grandes potencias y sufriendo como un estado colonial, y entonces estaban esperando a un Mesías en el que les sacase de allí, como un rey David que conquistó todos los países, ¿verdad? Y formando ahí, al fin y al cabo, un reino unificado. Sin embargo, el plan de Dios primero conquistó el poder del pecado y la muerte y el poder de Satanás, y mediante la muerte de Jesús en la cruz, el pecado humano fue redimido para siempre y mediante la resurrección se dio la vida eterna. Y Dios planeó y prometió de antemano que Israel sería restaurado después de que todo el pueblo estuviera listo y que Jesús iba a venir como el Rey de Reyes en la segunda venida y que el reino de Cristo se establecería en la tierra en el centro de Israel. Pero ahora, de acuerdo con la palabra de Dios, en primer lugar, Cristo vino a conquistar los poderes del pecado, la muerte y Satanás, y nos hizo como pueblo de Dios que vamos a entrar en el reino eterno de los cielos. Sin embargo, los israelitas no lo sabían, e incluso los discípulos que habían estado con Jesús durante 3 años y medio escucharon la palabra muchas veces, pero no lo entendían. ¿No es algo extraño? Si estás pensando en algo mal,
aunque tú escuches una buena palabra, esa palabra al fin y al cabo no se realiza en tu corazón. Sin embargo, todos los discípulos que siguieron a Jesús huyeron. Cuando Jesús fue llevado y murió, pero las hermanas, ¿no?, y las mujeres que siguieron a Jesús, ¿no?, y que vieron la muerte de Jesús en la cruz, ¿no?, a distancia, y también estuvieron observando dónde sepultaron a Jesús. Entonces, después de la muerte de Jesús, el primer día después del sábado, al amanecer, fueron a buscar la tumba de Jesús. No fueron a ver al Jesús resucitado, sino que prepararon un ungüento, ¿no?, para aplicarlo en el cuerpo de Jesús, y por esa razón fueron al sepulcro a buscarlo. Y ahí había una piedra grande en la puerta de la tumba que estaba bloqueado. Entonces, ¿quién podrá hacer rodar esto, verdad? Pero cuando fueron allí, la puerta de la tumba estaba abierta. Y entonces apareció un ángel y dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y las mujeres, con temor y con gran gozo, fueron a darles las buenas noticias a los discípulos. Pero Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Hay varias escenas en las que Jesús aparece después de este acontecimiento. En primer lugar, se apareció a María Magdalena y a las mujeres. De todos modos, las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron las mujeres y hermanas que siguieron a Jesús, sirvieron a Jesús y a los discípulos, y fueron a la tumba de Jesús, ¿no?, para llevarles el ungüento que tenían preparado, perfumado, para ungir el cuerpo de Jesús, ¿no? Pero, ¿no?, y las mujeres y hermanas conocieron por primera vez al Señor resucitado. Entonces, cuando vieron a Jesús resucitado, las mujeres se postraron y adoraron a Jesús. Y entonces, y les dijo, ¿no?, que le dijesen a los discípulos que se vayan, que vamos a encontrarnos en Galilea, que es donde por primera vez se encontraron con sus discípulos Jesús, ¿no? Allí me verán, ¿no? Y sucedió todas esas cosas, y todo eso están escritos detalladamente también en los evangelios de San Marcos y San Lucas. Y entonces, cuando Pedro y Juan escucharon eso, corrieron y vieron que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. El cuerpo había desaparecido y la tela de lino que envolvía el cuerpo de Jesús estaba doblada de manera muy ordenada. Pero ellos sabían, ¿no?, de que el cuerpo de Jesús había ido, pero no parecían creer aún de que había resucitado. Y después de eso, Jesús se apareció a sus discípulos muchas y muchas veces, ¿verdad? Y ahora los soldados romanos armados que estaban custodiando el sepulcro durante los 3 días, ¿no?, por orden del gobernador Pilato. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los fariseos le dijeron a Pilato: este hombre Jesús dijo que si moría, resucitaría al tercer día. Pero si los discípulos roban el cuerpo y difunden la mentira de que está vivo, pues la situación podría complicarse más en el futuro. Por lo que, señor Pilato, le pido que vigile
este sepulcro. Entonces, bueno, pues sí, claro, entonces envió unos soldados romanos y que vigilen, ¿no? Y entonces, la tumba donde fue enterrado Jesús, bueno, las tumbas de los judíos son diferentes a nuestras tumbas, ¿eh? En la mayoría de los casos, es un jardín tranquilo o algo así. Luego cavan un tipo de cueva y ponen a sus antepasados en ella y ponen sus cuerpos en ella y cierran la entrada con una piedra grande al frente. Sin embargo, parece que la tumba donde Jesús estaba fue preparada de antemano por el rico llamado José de Arimatea, que era para él, ¿no? Que donde quería él enterrarse cuando muriese, ¿no? Tal vez los ricos en esa época no querían ser enterrados con mucha gente y por eso como preparaban una propia tumba para ellos, un propio sepulcro, ¿verdad? En los Estados Unidos, en un gran parque cementerio llamado en Greenwood, ¿no? El cementerio eran todo césped, ¿verdad? Y en el césped pues había una lápida en el que ponía el nombre de la persona que había el día que nació, el día que murió, aquí todo en el mismo césped, ¿no? Pero los ricos tenían una tumba diferente, ¿no? Las tumbas eran como casas que incluso eran mejores que una casa de verdad, con mármol, incluso también estaba el automóvil en el que solían vigilar. Y entonces, y vi también que había una casa que supone que era una tumba para una persona muy rica, ¿no? Pero aún no estaba nadie ahí porque el dueño no estaba aún. Entonces yo pregunté, entonces, ¿para quién es esto? Y me dijeron que por casualidad era de un coreano, ¿no? Pero bueno, tenía preparado el lugar en el que morir, pero no estaba preparado el, su alma, ¿verdad? ¿A dónde iría? Bueno, en todos casos hacen así, esas tumbas, de manera tan lujosa. De todos modos, José de Arimatea llevó a Jesús allí, pero ahora los soldados que custodiaban la tumba bajaron y la puerta de la piedra se movió, ¿no? Y el sello del gobernador se selló en la puerta de la piedra, ¿no? Así que se dice que si no has pagado los impuestos o no has saldado tus deudas, entonces es una casa y una propiedad y ejecución hipotecaria del propio gobierno, ¿no? Si el sello está sellado, nadie puede tocar eso, porque ya pertenece del gobernador. Y estaba sellado encima herméticamente, para que nadie pudiese mover la piedra, ¿no? Y durante 3 días estuvieron así los soldados armados, pero un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la tierra y se sentó sobre ella, y los soldados tuvieron tanto miedo de la forma que la vieron y dijeron que lo vieron y se desmayaron, ¿verdad? O sea, temblaron y se quedaron como muertos, ¿no? Y entonces estos soldados, después de que el acontecimiento de las mujeres, seguramente asombrados, ¿no? Fueron a hablar con los sumos sacerdotes y los ancianos, diciendo todas las cosas que había pasado, ¿verdad? Seguimos en 1 Corintios 2:8, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, al Mesías, al Señor de la gloria, aquel Mesías que estaban esperando y esperando. Si hubieran sabido realmente de que era Jesús, no lo habrían crucificado hasta la muerte. Lo crucificaron porque no lo sabían. Entonces, ahora, ¿no? Tenían que haber dicho, entonces, ¿me estás diciendo de que ese era el verdadero Cristo? ¿Que realmente ha resucitado? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Estamos en medio de un gran problema. Tendrían que haberse arrepentido de sus pecados, de arrepentirse por su rechazo al Mesías y aceptar a Cristo. Pero los corazones de estos ancianos y estos sacerdotes se hicieron más duros, ¿no? Entonces dijeron, estamos en un gran problema y está escrito de que le dieron mucho dinero a los soldados, ¿no?
y le dijeron a los soldados: no digáis nada, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros, pues mira, le persuadiremos y os pondremos a salvo, para que no os pase nada a vosotros. Por eso, los soldados, pues, recibieron ese dinero y siguieron difundiendo toda esa mentira hasta ahora. Y hasta ahora muchos judíos no creen en Jesús. Saben lo que es el judaísmo, ¿verdad? Creen en Jehová Dios, pero no creen en Jesús como el Cristo. Creen en el Antiguo Testamento, pero no creen en el Nuevo Testamento. Consideran a Jesús como una herejía, y aquellos que creen en Jesús son llamados herejes. El Nuevo Testamento es un libro de herejías para ellos. Así que los religiosos judíos que mataron y crucificaron a Jesús fueron y persiguieron y expulsaron a los discípulos. Yo cuando fui a Israel, estuve enfrente de 20 pastores judíos y sus esposas. Al fin y al cabo eran 40 personas reunidos en un hotel de kibutz en la orilla del mar de Galilea por unos días para tener el seminario bíblico. Y yo fui a varias iglesias en las que ellos estaban predicando la palabra. Pero los judíos odian a las personas que creen en Jesús, incluso tratan de matarlos. Entonces, cuando se predica a los judíos, tienen que ir en secreto y porque de repente, ¿no? puede aparecer persecución y entonces tienen que desaparecer rápidamente. La razón es que para ellos, ¿no? Jesús murió en la cruz, pero no resucitó, sino que su cuerpo fue robado, ¿no? Fue robado ese cuerpo y esa mentira, esa gran mentira, como está escrito, se ha ido difundiendo hasta ahora en nuestros tiempos. ¿Y quién miente? ¿No? Si vemos en San Juan 8:44, Jesús dijo a los religiosos judíos: vuestro padre es el diablo, porque él fue homicida desde el principio. ¿Quién fue el que hizo morir espiritualmente a Adán y a Eva? ¿Quién fue el que entró dentro de Caín para matar al hijo de Adán, Abel, hasta la muerte? ¿Cuántos de los profetas de Dios han sido asesinados y perseguidos por Satanás en la historia de Israel a través de falsos profetas? Y ese diablo trabajó también en los religiosos judíos y finalmente crucificaron y mataron al verdadero Mesías. Y difundieron esta mentira, ¿no? De que realmente Jesús resucitó, pero difundiendo la mentira de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús resucitado, ¿no? ¿Y cuántos cristianos, ¿no? ¿Cuántos cristianos falsos mataron a cristianos verdaderos en los 2000 años de la historia de persecución y muerte de discípulos, verdad? Todo esto fue por el diablo que está trabajando en medio de ellos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira, ¿no? Las personas en este mundo escuchan las mentiras como si fueran palabras verdaderas y consideran la verdad como una mentira. Y esto es debido a que Satanás los tiene engañados a todos por completo. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y todas estas mentiras provienen de Satanás. Y ahora, este diablo, hasta ahora, que trabajó entre los religiosos judíos hasta ahora, es un mundo lleno de falsos cristianos y en los corazones de todo este mundo.
es un mundo donde la verdad es perseguida y pisoteada. Estamos en un mundo así. Y es por eso que los judíos todavía dicen la mentira, como está escrito en el capítulo 28 de San Mateo, ¿no? Y no solo cuando se escribió este evangelio, sino hasta ahora, ¿no? La mentira se está extendiendo más rápido que la verdad. Sin embargo, la resurrección de Jesús no fue accidental y repentina, sino que Dios la planeó desde el principio y está registrada en detalle en el Antiguo Testamento sobre la muerte y resurrección de Jesús. En San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y estas Escrituras es el Antiguo Testamento, el nacimiento, la vida, la muerte y resurrección, ascensión y segunda venida. Ese es el corazón de la Biblia, es el punto más importante de la Biblia y entre ellos la muerte y la resurrección de Jesús. Si vemos en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron la palabra de Dios y comieron del fruto del bien y del mal, en lugar del fruto de la vida, Dios habla. A Eva. ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Y por esa razón, por haber sido engañada, ¿comes? Y entonces pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? Todos los nacidos en Adán son descendientes de serpientes. Significa que Satanás obra en medio de ellos y entre ellos la historia donde aparece la obra de Satanás, más evidentemente, es entre los religiosos judíos, ¿verdad? Y es por eso que en el capítulo 3 de San Mateo, Juan el Bautista, dirigiéndose a los fariseos judíos y a los escribas, les dijo, generación de víboras. Y Jesús dijo lo mismo también en San Mateo 23. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres serpientes, generación de víboras. Cuando tú escuchas esta palabra, si tú le dices a una persona normal, hijo de perra, ¿no? Lo dice así. Entonces tú te quedas, uy, te quedas un poco sorprendido, ¿verdad? Pero aquí, serpientes, generación de víboras, no es como un insulto, ¿no? Debido a que el diablo estaba obrando en medio de ellos, que les hace pecar. Por eso, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y el peor pecado, ¿cuál es? Cuando se rechaza a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás estaba obrando en medio de ellos, ¿no? Y que la simiente de la mujer le herirá en el calcañar, enseña la simiente de la mujer que es Jesús, Jesucristo, que nació en el cuerpo de una virgen, ¿no? Crucificar a Cristo hasta la muerte, ¿no? Es hacer daño en el calcañar. Y después de haber crucificado a Jesús, Satanás habría llamado a esto como victoria, habrá dicho, oh, viva, hemos matado al Hijo de Dios. Pero Jesús resucitado rompió la cabeza de la serpiente, la partió, ¿no? La pisó. Jesús rompió la potestad de la muerte de Satanás. En el capítulo 25 de Isaías, destruirá a la muerte para siempre. Es decir, con el calcañar pisó. ¿Quién ganó? ¿No? Habría mordido ese calcañar, pero con ese mismo calcañar le parte la cabeza a la serpiente, ¿no? Le rompe la cabeza. Y ahora es por eso que está prescrito de que Jesús moriría en la cruz
Y también Dios dijo de antemano que el poder de la muerte y el poder de Satanás serán derrocados a través de la resurrección de Cristo. Y si vemos en Génesis 22, cuando nadie buscaba a Dios, Él llamó a Abraham. Lo estableció como el patriarca de Israel. Y Abraham, a la edad de 100 años, tuvo su hijo Isaac, que ya estaba cerca de la muerte Abraham, ¿no? Y cuando tenía Isaac unos 14 años, que es cuando más están creciendo, ¿verdad? ¿No? Y ahora Abraham, que tenía mucha riqueza, también tenía su vieja esposa, tenía muchos sirvientes y muchas cosas. Pero este Isaac, para él, lo era todo, más que su propia vida, ¿no? Para él. Pero cuando Dios dice en Génesis 22, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Dios, ¿qué estás hablando? No estarás bromeando, Dios, ¿verdad? Dios no bromea, hermanos. Ay, yo no puedo hacer esto. ¿Dijo esto acaso Abraham? Dijo, déjame pensarlo, Dios. No. Ante Dios solo le salía la palabra sí. No había nada que pensar, no había nada que dudar, no había nada de qué preocuparse para Abraham. Se levantaron temprano en la mañana y dijo Abraham, venga, vamos al monte de Moriah durante 3 días andando para subir al monte de Moriah. Y la leña, ¿no?, lo llevaba Isaac en sus hombros y Abraham subía con el cuchillo, ¿no?, y el fuego. Y ya el resto lo saben bien todos, ¿verdad? Y así que una vez subidos en el monte de Moriah, extendiendo la leña, ¿no?, atando bien a Isaac, ¿no?, y ya estaba ya a punto de degollarlo, y Abraham, Abraham, cuánta prisa tuvo Dios en ese momento que lo tuvo que llamar 2 veces. Dijo, ya está. ¿No? Seguimos según Génesis 22:12, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora sé que tú me amas. No rehusaste a tu hijo, tu único, por lo que ya conozco que me temes a mí y que me amas más que todas las cosas. Ya lo sé, ya está, ya lo entiendo todo, ya lo tengo comprendido todo. Isaac, que pensó que iba a morir, cerrando los ojos, ¿no?, y diciendo, Padre, haz lo que Dios te ha dicho. Pero Dios dijo, ya está, ¿no? Si vemos en Hebreos 11, Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham es como el modelo de Dios e Isaac es como la imagen de Cristo, el Hijo unigénito de Dios. La imagen de subir al monte Moriah cargando la leña es la imagen de Dios que está llevando a su propio Hijo unigénito con la cruz y hasta crucificarlo hasta la muerte, su Hijo unigénito. Porque ya conozco que temes y amas a Dios y que me amas. Entonces ahí en ese momento Dios confirmó cuánto amaba Abraham a Dios y de la misma manera, sí, Dios nos ama. Cuando nosotros no sabíamos ni conocíamos a Dios, Él nos amó primero. Si vemos en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en quien Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, ¿no?, que lo entregó a la muerte en la cruz. Para que en aquel que crea no perezca, sino que tenga la vida eterna, ¿verdad? Si vemos en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu Hijo, tu único. Dios no rehusó a su Hijo unigénito y lo entregó hasta la muerte, ¿verdad?
En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él reveló, confirmó cuánto nos amaba el Señor a nosotros al enviar a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz. Así es como se reveló el amor de Dios para con nosotros. Y ahora nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz en lugar de nosotros para enseñarnos de que Dios cuánto nos ama, nos reconcilió. Nosotros que éramos enemigos del Señor debido al pecado, con la cruz lo pagó todo. Perdonó nuestros pecados para siempre. Y Dios recibió esa ofrenda, ¿no? No dejó matar a Isaac. Jesús sí que murió en la cruz. Y de hecho murió. Y a través de la resurrección, Jesús resucitó como prueba de que Dios había perdonado, había recibido la ofrenda por el pecado. Ahora, qué asombroso es esto, ¿verdad? Por eso si vemos en San Mateo 10:37 las palabras de Jesús, el que me ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué dice esto? Cuando nos dimos cuenta del amor de Dios, Dios entregó sin escatimar a su propio hijo. Debido a que Abraham amaba a Dios, también iba a entregar a su hijo unigénito a Dios. Dios primero nos amó y nos dio a su hijo unigénito. Pero nosotros, ¿de qué tenemos que escatimar? Nosotros, aunque amamos a nuestros padres, aunque amamos a nuestros hijos, aunque amamos a nuestra familia, es natural que amemos al Señor más que todas las cosas. No es algo especial. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos ese tremendo amor. Por eso, si vemos en San Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó primero con todo su corazón y con toda su vida. Y esa es la respuesta que Dios da. En Salmos 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿No? En la tierra, en el cielo, no hay nada que podamos amar más que al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos ese asombroso amor. Y cualquiera que todavía no entienda esto, tiene que reflexionar realmente si se ha dado cuenta verdaderamente del amor del Señor, si se ha dado cuenta de ese gran y maravilloso amor de Dios. Tiene que reflexionar, ¿no? El Señor dijo de antemano que Jesús moriría en la cruz y resucitaría muchas veces, ¿verdad? Y Jesús lo dijo también. Vamos a buscar un momento San Mateo 16:21. San Mateo capítulo 16, versículo 21. San Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, debido a que se iba acercando cada día más el día en el que Jesús moriría en la cruz, ¿no? Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Necesitaba declarar esto. Vamos a buscar un momento el capítulo 20, San Mateo capítulo 20, versículo 18-19.
San Mateo capítulo 20, versículo 18-19, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús dijo en detalle que iba a morir y que iba a resucitar en el tercer día. Si vemos en San Mateo 12, los judíos le dijeron a Jesús: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y Jesús dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los judíos, que a pesar de que Dios le ha enseñado muchas señales en el Antiguo Testamento, que le enseñe más señales, les falta más. Solo hay una señal de que Jesús es el Cristo, ¿no? Si yo muero y resucito, entonces creed que soy yo el verdadero Cristo, si no podéis creer, a pesar de las señales que os he mostrado. ¿Y cuál es la señal de Jonás? ¿No? Cuando Nínive estaba llena de pecado, Dios decidió destruir Nínive. Entonces le dijo a Jonás: ve y predica la palabra de Dios, ¿no? Porque dile a Nínive que va a perecer a causa de todos los pecados que han causado ellos mismos, ¿no? Entonces Jonás dijo: no, yo no voy, hay que dejarlos caer y ya está. ¿Qué pasa si escuchan el evangelio y se arrepienten? Entonces hizo todo lo posible Jonás para escaparse a Tarsis, para alejarse de la presencia de Dios, ¿no? Y entonces, pero Dios atrapó a Jonás, ¿no? Y lo arrojó al agua, ¿verdad? Y apareció un gran pez, ¿no? Monstruos marinos, aparece en Génesis 1:21. Parece ser que Dios ya había preparado de antemano un gran monstruo marino para que se tragase a este Jonás, ¿verdad? De hecho, yo vi una gran espina de un gran monstruo marino en San Petersburgo, en Rusia. De todos modos, este gran pez se puede tragar a muchas personas realmente. De todos modos, Jonás se quedó en el vientre del pez durante 3 días, y entonces, cuando llegaron a Nínive, pues cogió el pez y lo vomitó allí, ¿no? Y entonces Jonás al pueblo de Nínive, diciéndole: pueblo de Nínive, vais a morir por vuestros pecados. Yo no quería predicaros a vosotros el evangelio, así que fui a Tarsis para escaparme, pero Dios me arrojó al vientre de un gran pez y me trajo aquí ante ustedes, ¿no? ¿Sabéis lo que he sufrido yo para llegar hasta vosotros? Entonces, empezando desde el rey, todos, ¿no? Se arrepintieron, ¿verdad? ¿No? Ayunando, se arrepintieron. Y finalmente en Jonás está escrito de que Dios no destruyó Nínive como él había determinado, ¿verdad? Y ese evento fue real. Y la razón por la que Jonás se quedó en el vientre del pez durante 3 días, ¿no? Es para ser modelo, ¿no? De que Jesús estaría en la tierra durante 3 días y que resucitaría, ¿verdad? Si Jonás, ¿no? ¿Cuál es la prueba de que Jonás fue enviado a Nínive? ¿No? Salir del vientre del pez, de que fuese escupido, ¿verdad? Porque si no hubiera sido de esta manera, el pueblo de Nínive no hubiera creído en nada. Entonces hubieran golpeado hasta la muerte a Jonás mientras predicaba, ¿no? Y lo mismo ocurre con la resurrección, ¿no? Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Es como un mensaje para que crean en Jesús, de que cuando muera va a resucitar en el tercer día. Y en Génesis y en Levítico 23 hay 7 fiestas celebradas por los israelitas, y la primera es la Pascua. Y en la Pascua Jesús morirá como una oveja pascual en la cruz. Y luego en la fiesta de los panes sin levadura, las personas que son salvas a través de la muerte de Jesús comen pan sin levadura durante 7 días.
¿no? Para vivir una vida santa, alejada del pecado. Y cuando los israelitas entran en la tierra de Canaán, ¿no? Se calcula el primer día de la producción de frutos, el cultivo en la tierra de Canaán, a partir de la Pascua, ¿verdad? Es decir, es el primer día después del primer sábado y el día en el que el primer día después del primer sábado es dado a Dios, ¿no? Los granos del primer fruto, ¿no? Se llaman, son las primicias, ¿verdad? Esas primicias se entregan a Dios. Y esto enseña a la resurrección de Jesús. Por eso, si vemos en 1 Corintios 15:20 más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, ¿no? Es decir, cuando hay ¿no? Cuando el tallo va creciendo cuando el tallo va creciendo, entonces hay un momento en el que empieza a dar todos los frutos, ¿verdad? Es decir, es el comienzo de dar muchos frutos. Y Jesús resucitado fue el primer fruto de la resurrección de entre los muertos y mostró de antemano que los salvos en Jesucristo resucitarán con Jesús también. Y es por eso que las primicias es como una palabra que se profetizó al Jesús resucitado de antemano. Y si vemos en Salmo 16:10, 1000 años antes de la venida de Jesús, David dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿No? Aunque Jesús murió en la cruz, aunque sus huesos no fuesen quebrados o aunque su cuerpo se estaba pudriendo, ¿no? Al fin y al cabo tenía que resucitar, ¿verdad? Ser incorruptible significa que es resucitado. La resurrección de Jesús no abandonó nuestras almas en el infierno, sino para vivir nuestras almas para siempre. Y es por eso que la resurrección de Jesús nos devolvió a la vida, a una nueva vida. Y no fue que Jesús, ¿no?, desapareció repentinamente después de la resurrección, sino que estuvo durante 40 días mostrando su amor a sus discípulos durante 40 días. Si vemos en 1 Corintios 15, vamos a buscar. 1 Corintios capítulo 15. Primero Corintios capítulo 15, versículo 3. Capítulo 15, versículo 3 hasta el 8. Voy a leer yo desde el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefás y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y este apóstol Pablo explicó la resurrección de Jesús. Y que Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, según el Antiguo Testamento. Está escrito en gran detalle en el Antiguo Testamento, los israelitas ofreciendo ofrendas por sus pecados, holocaustos, ofrendas de paz y sacrificios por todos esos pecados con el fin de perdonar sus pecados. Se refiere a que Jesús morirá en la cruz.
Según la Biblia, Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día según la Biblia, según las Escrituras, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefás se refiere a Pedro. Nosotros, si lo pensamos por un momento, los discípulos que estuvieron siguiendo a Jesús durante 3 años y medio, ¿no? Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata y se suicidó a sí mismo, ¿no? Se condenó a sí mismo. Y Pedro, el discípulo más valiente, siguió a Jesús con entusiasmo. Y cuando dijo, este hombre es discípulo también de Jesús, entonces digo, no, ¿qué estás diciendo? Yo no lo soy. Y lo negó 3 veces, ¿verdad? Y el resto de los discípulos también huyeron. Pero esos discípulos tan cobardes que hayan ido a robar el cuerpo de Jesús, ¿y qué van a hacer robando ese cuerpo? ¿Creen que van a morir incluso difundiendo esa mentira? Si Jesús no hubiera resucitado, ninguna persona creería en Jesús. Hubiera terminado allí. Quizás un historiador dice, un hombre llamado Jesús apareció y fue a la tierra de Israel a resucitar a los muertos, limpiar a los que eran leprosos, hacer pan para 5.000 personas, realizar grandes milagros y luego fue acusado injustamente y murió. ¡Pum! Y entonces esto a lo mejor se hubiera escrito en 2 líneas en medio de la historia y ninguno hubiera creído en esto. Pero sin embargo Jesús murió según la Biblia, resucitó según la Biblia y vivió y apareció durante 40 días en medio de sus discípulos y de las personas, ¿verdad? Cefás se refiere a Pedro. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces. Pero Jesús amaba a Pedro. Este Pedro, humano, sabía que iba a pasar. Por eso te dije de antemano que me ibas a negar 3 veces antes de que cantase el gallo. Se apareció a los discípulos y los reunió a todos, uno por uno. Y en San Juan 20, Jesús resucitado apareció repentinamente, ¿no? En una habitación en la que los discípulos estaban allí, ¿no? Con la puerta cerrada, ¿verdad? Como el Jesús resucitado es un cuerpo espiritual que puede entrar sin ni siquiera necesidad de abrir la puerta, puede aparecer o desaparecer de repente, mostrando las marcas de sus clavos, ¿no? Diciendo, paz a vosotros, incluso 2 veces, ¿verdad? Pero en ese lugar no estaba Tomás. Y entonces le dijeron a Tomás, el Jesús resucitado ha venido, lo hemos visto. Y entonces Tomás habrá dicho, no, eso debería ser un fantasma. ¿Pero lo habéis tocado? No, no lo hemos tocado. Pues tenías que haberlo tocado, ¿no? Si yo no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, yo no creeré, ¿no? Y Tomás, dudoso, ¿verdad? En 7 días después Jesús apareció, igual. Y Jesús le dijo a Tomás, ven, pon aquí tu dedo. Y Tomás hubiera dicho, a ver, espera un momento, voy a ver, déjame tocar. Señor mío y Dios mío. Durante 40 días estuvo Jesús allí. Y una vez se apareció a los 12 discípulos al mismo tiempo. A los 12, en ese momento Judas ya no estaba porque murió. En cambio estaba Matías allí, ¿verdad? En lugar de Judas, que murió, estaba Matías, ¿no? Y Matías también. Y aparte de Matías, había otras personas que siguieron a Jesús. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando Jesús estaba vivo, había muchas personas que escucharon la palabra y creían en Jesús mientras vivían. Y aquí, más de 500 hermanos. Al mismo tiempo se refiere a la misma vez, ¿no?
Durante 40 días estuvo Jesús aquí y apareció ante 500 personas, ¿no? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, ¿verdad? ¿No? Mientras unos aún viven, otros están dormidos. Cuando se escribió este 1 Corintios 15, habrá pasado algún tiempo después de la resurrección de Jesús, ¿no? Y Jesús que apareció ante 500 personas al mismo tiempo, ¿no? Y muchos de los cuales, muchos viven aún y otros ya duermen, ¿no? Se refiere a los que duermen, ¿no? Se refiere que son los hermanos que murieron, ¿verdad? Su alma ya está, su espíritu está delante del Señor ya, pero su cuerpo está sepultado, ¿verdad? Hasta que el Señor venga. Permanece dormido hasta que el Señor venga, ¿verdad? O sea, por eso se dice. Y también para Jacobo. Jacobo no fue originalmente un discípulo de Jesús. Y cuando Jesús estaba vivo, él no lo creía. Es el hermano de Jesús, hermano. Pero después de que Jesús resucitó, ellos creyeron. Y en Hechos 1, 120 personas se reunieron para orar y los hermanos menores de Jesús también estaban con ellos. Y ahora este Jacobo también se convirtió en uno de los discípulos de Jesús. Y está escrito de que era una columna, ¿verdad? Jacobo, Cefás y Juan, que eran considerados como columnas. Se convirtió en el líder de los cristianos en Jerusalén. Y la última vez, y el último, que se refiere al apóstol Pablo, ¿no? Y el último de todos como un abortivo me apareció a mí. ¿Por qué dijo esto? ¿No? Yo, ¿cómo puedo atreverme a llamarme como discípulo de Cristo? Puede ser una persona como yo, un apóstol, que yo maté y perseguí a los que creían en Jesús. Pero este Jesús también apareció delante de Pablo, ¿no? Vamos a buscar un momento. ¿Cuántas veces se mostró Jesús resucitado a las personas, verdad? Vamos a buscar un momento Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días. Y al final, cuando Jesús ascendió al cielo en el monte de los olivos con los discípulos y mucha gente observando, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así ascendió Jesús al cielo y mucha gente lo observó. Entonces apareció un ángel, ¿no? Diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Cuando el Evangelio se predique por todo el mundo, el Señor vendrá como prometió. Y es muy cierto que Jesús resucitó. Y si vemos en Hechos 2:36, después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, esas 120 personas testificaron del Jesús resucitado, ¿verdad? Los discípulos dijeron a los judíos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Con qué valentía, ¿no? Le dijeron esto a los judíos, ¿verdad? Esos judíos que estaban tratando de matar a los discípulos, pero ¿acaso los discípulos tenían miedo a morir? No, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el amo de la vida y es el Rey de Reyes, gritándole valientemente. Y después de escuchar esto, los judíos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No? ¿Qué haremos? Y en ese día recibieron la salvación 3,000 personas, se arrepintieron, ¿verdad? Predicaron con gran poder. Y los judíos agarrando a los discípulos, golpeándolos y diciéndoles, no volváis a predicar la palabra, si no os mataremos. ¿Pero tuvieron miedo los discípulos acaso? No, juzgad si esto es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y
oído, ¿no? ¿Cómo puedes tapar esa boca en ese momento, después de todo lo que han visto, ¿no? Los discípulos testifican valientemente porque vieron a Jesús resucitado, porque vieron cómo ascendió al cielo, porque lo vieron varias veces y ahora creyeron todo lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque son salvos ahora, entonces tienen miedo a morir. No tienen ningún tipo de miedo, porque sus pecados fueron perdonados por Jesús en la cruz y Jesús resucitado les dio la vida eterna. Y Pablo también se encontró con Jesús resucitado en Damasco. Entonces, es el punto más importante de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Es la palabra, es el punto más importante del Evangelio, es la esencia del Evangelio. Y Pablo testificó ante los judíos y el rey Agripa, ¿verdad? Que yo también era un hombre que perseguía a las personas que creían en Jesús, los mataba, los perseguía, pero yo vi a Jesús en Damasco y me convertí, me arrepentí y ahora soy creyente en Jesús. Y ante el rey de Agripa, frente a muchas personas, diciendo, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Creéis que eso, que Jesús, que Dios no es capaz de hacerlo? ¿Por qué pueden pensar así? ¿No? ¿Qué es un brote de un árbol que parece que haber muerto durante el invierno y de repente viva? ¿No es eso una resurrección? Una mariposa que antes de convertirse en una mariposa, ¿verdad? Una oruga, ¿no? En el capullo, en su propio capullo, durante el invierno y de repente parece que está muerto, pero en primavera de repente, ¿no? Sale esa mariposa del capullo y se va volando. ¿No es eso resurrección? ¿Cuántas cosas tiene Dios que explicarnos y nos ha explicado la vida y la resurrección a través de toda esta naturaleza? Y vosotros vais juzgando entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos, que creéis que Dios no puede hacer esas cosas. Se refiere a esto, ¿verdad? Vamos a ver Hechos 17:30. Hechos capítulo 17, versículo 30. 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Antes de que Jesús viniese, ¿no? Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos es una prueba de que podemos creer que Jesús es el Hijo unigénito de Dios y es el Cristo. Y nos ha dado todo este tipo de pruebas para que nos fiemos. Y ahora no vas al cielo, no vas al infierno, perdón, porque hayas sido malo o te hayas comportado mal. No, es si crees en este hecho o no. ¿Por qué? El pecado de no creer es el pecado más grande, ¿no? Y los judíos no solo creían en Jesús como el Cristo, ¿no? Y también tampoco creyeron en las palabras de los soldados romanos de que Jesús había resucitado y le dieron dinero para que difundiesen las mentiras que hemos visto antes. Eso es un pecado imperdonable, el pecado de no creer, el pecado de no arrepentirse. Y ahora, nosotros, ¿qué es lo que creemos en el contenido del Evangelio? ¿Qué es lo que creemos? Vamos a buscar un momento Romanos capítulo 10. Hoy vamos a buscar la Biblia duramente,
Vamos a buscar Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, lo que creemos, ¿no? Es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que es el contenido del Evangelio, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que van a la iglesia, dice, tú le preguntas, ¿crees que Jesús murió y resucitó? Y dice, sí, claro que sí está escrito en el credo de los apóstoles, ¿no? Sabemos que murió por el pecado y que resucitó al tercer día y que ascendió al cielo. Yo antes de ser salvo también ciertamente creía en eso, pero ¿por qué no recibí la salvación en ese momento aún? Porque tengo que creer que mis pecados fueron perdonados por la muerte de Jesús. Tenemos que creer que su resurrección rompió la potestad de la muerte y nos dio la vida eterna. Y eso es lo que hay que creer. Debes darte cuenta de lo que tiene que ver la muerte y resurrección conmigo para recibir la salvación. Tienes que darte cuenta que tiene que ver eso conmigo. No tienes más remedio que creer con el corazón y confesarlo con tu boca. Por eso, la muerte y la resurrección de Jesús son expiación y vida nueva. Cuando Jesús murió para siempre, cuando murió en la cruz y perdonó nuestros pecados para siempre, cuando murió Jesús dijo, consumado es, y luego en su resurrección en San Juan 20:19 dice, paz a vosotros. Consumado es, paz a vosotros. ¿Qué significa esto? Ya he pagado por todos tus pecados, ahora paz en tu corazón y creed en esto. Expiación, vida nueva. La resurrección de Jesús es una confirmación de la expiación eterna de que nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Y es una prueba de que podemos creer que Jesús es el Cristo que nos salvó. Paz a vosotros. Es una prueba de que paz a vosotros. ¿No? Si vemos en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito el Dios. ¿No? Por eso, si vemos en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿No? Nacer de nuevo. ¿No? Nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿no? La expiación de los pecados es mediante la muerte de Jesús y la nueva vida es mediante su resurrección. El Espíritu Santo, ¿no? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿verdad? ¿No? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿No? Entonces aquí que Jesús, que murió y resucitó y ascendió al cielo, se convirtió en nuestra vida y nuestra esperanza eterna. Si vemos en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿no? Jesús ahora ante Dios, diciendo, yo he muerto por todo el pueblo. Y el Padre celestial, ¿no? Dice, sí. Dios está satisfecho. Y hasta ahora, ora por nosotros, Jesús. Si vemos en el Jesús resucitado en Romanos 8:34, ¿no?
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solo murió por nuestros pecados, sino que el Jesús resucitado ahora mismo está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, orando por nosotros, como mediador. ¿Qué tan segura es la prueba del perdón de nuestros pecados? Esto. ¿Qué tan segura es, verdad? Si vemos en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús resucitado, ¿no?, que murió y resucitó, ahora está enfrente a Dios y está rezando por nosotros. Si vemos en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Nosotros, después de recibir la salvación, no debemos pecar, pero incluso podemos pecar por nuestra carne, ¿verdad? Pero el Señor que cumplió la expiación eterna, ahora es mi abogado. Y sigue orando por nosotros. Por eso ahora nosotros no caemos. Si vemos en Job 16:19. Mas he aquí que los cielos está mi testigo, y mi testimonio está en las alturas. Mas he aquí que los cielos está mi testigo, y mi testimonio está en las alturas. Mi garantía, ¿dónde está? En las alturas. Si vemos en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿No es una palabra asombrosa esto? Aproximadamente 3.500 años antes de la llegada de Jesús, Job, 1.500 años, perdón, Job ya profetizó que yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. No solo que morirá en la cruz, sino que regresará de nuevo, ¿verdad? Ahora Jesús resucitado es nuestra vida, nuestra justicia y nuestra esperanza eterna. Vamos a buscar un momento Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 25, vamos a leer juntos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones como ofrenda por el pecado, y nuestras transgresiones acabaron allí, terminaron allí los pecados que cometimos en el pasado, presente, futuro y hasta el fin del mundo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús, quien murió en la cruz, es quien redimió nuestros pecados para siempre, y Jesús resucitado es mi justicia. Si vemos en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Todos los que nacieron, todas las personas que hemos nacido de Adán, nacen como pecadores y están muertos por sus transgresiones, pero ahora que Jesucristo obedeció, que obedeció todo y obedeció hasta la muerte, ¿no? Y finalmente nos hizo justos en Jesús. Así como te convertiste en pecador en Adán, ahora eres justo en Jesús, ¿no? Como está escrito, y porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Y ahora, nosotros somos la resurrección de Jesús, la maravillosa evidencia para nosotros, la redención de nuestros pecados, nuestra justicia, y en Jesús hemos llegado a ser justos y estamos en la vida eterna. Si vemos en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, al mismo tiempo de que nuestros pecados
fueron perdonados, cuando decimos que nuestros pecados han sido perdonados, quiere decir que ante el Señor somos personas como que no hemos cometido ningún tipo de pecado, ¿verdad? Y ser justificado significa que el Señor nos trata a nosotros como personas que hemos guardado toda la ley. ¿No es algo asombroso? Esto todo en Jesús, ¿eh? Y la resurrección de Jesús se convirtió en la garantía de nuestra resurrección. Solo salvó nuestras almas el Señor. Si vemos en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿No? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿No? Cuando eres salvo, tu alma cobra vida. Y no solo resucitó nuestras almas, sino que también nuestros cuerpos, al final, también los resucita. Por eso, la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. ¿Vale? Vamos a buscar un momento 1 Corintios capítulo 15, un momento. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 al 20. Voy a leer yo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, ¿no? La resurrección de Cristo y nuestra resurrección están conectados como una. Estamos unidos con la muerte de Cristo. Entonces la muerte del Señor es mi muerte y la resurrección del Señor es mi resurrección. Él es mi vida. No solo resucitó mi alma, sino que también nuestro cuerpo también lo resucitará. Cuando se escribió esta Biblia, mucha gente decía: los muertos no pueden resucitar, no hay resurrección. De todos modos, hay personas que dejan de creer en esta asombrosa verdad. Y por eso lo decía con fuerza, ¿no? Y si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si la resurrección, no podemos creer si fuimos perdonados o no de nuestros pecados porque no hay evidencia. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que durmieron en Cristo, los que murieron por Cristo, perecieron para siempre. Nosotros nos presentamos ante Dios como falsos testigos. ¿Por qué? Porque estamos testificando de que Jesús resucitó. Pero esto no es así, ¿verdad? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hay una promesa de que incluso cuando nuestro cuerpo muera, no solo nuestra alma va a ir delante de Dios, sino que el Señor también va a resucitar nuestro cuerpo, nuestra carne. Y está esa promesa. Y por eso, cuando el cuerpo de Jesús resucitó, ¿solo resucitó el alma? ¿Solo fue el alma ante el Señor? No. Se resucitó hacia su carne y mostró, ¿no?, todas estas cosas a nosotros de antemano, porque así es como nuestro cuerpo también resucitará. Y entonces, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y lo que está escrito: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, como nosotros somos cristianos que creemos en el Señor, como las personas del mundo, no podemos pecar así sin más, no podemos vivir como nuestro cuerpo quiere, y entonces vamos a sufrir mucho tipo de penurias, vamos a sufrir persecuciones y dificultades.
Y si ese es el caso, pues vamos a ser las personas más lamentables entre la gente del mundo. Y entre ellos el apóstol Pablo seguramente sea la persona más lamentable, por así decir, ¿no? Después de creer en Jesús, él fue encarcelado innumerables veces, fue golpeado innumerables veces, casi murió muchas veces, fue apedreado, fue echado fuera, se levantó otra vez, fue a evangelizar. ¿No? En ese momento estaban bajo control en todas esas cosas, pero nosotros ahora no estamos en este tipo de vida, ¿verdad? ¿No? Nosotros tenemos la vida eterna y la esperanza en el reino de Dios, porque esta tierra va a terminar después de un tiempo. Por eso tenemos nuestra vida y nuestra esperanza en el reino de Dios en el cielo, porque esta breve vida en esta tierra es un proceso de entrada al mundo eterno, ¿no? Nuestra breve vida aquí en esta tierra es como un proceso de entrada al mundo eterno. ¿Los cristianos tienen miedo de morir? No, no tenemos miedo a morir ahora. Veamos un momento 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. En la segunda venida del Señor se escuchará el sonido de la trompeta, ¿verdad? Y los muertos, ¿no? Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados también. Y nosotros, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros estamos viviendo una época demasiado cercana a que el Señor venga de nuevo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas. Todas las señales de la venida del Señor ahora mismo son muy claras ante nosotros. Puede que venga hoy, puede que venga mañana y si no puede venir este año, si no puede venir el año que viene. Está tan cerca que nosotros podemos esperar que el Señor venga en cualquier día de estos. Y cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y después de eso nosotros los sobrevivientes, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y este cuerpo será transformado a espiritual como un cuerpo glorioso, un cuerpo de gloria como el del Señor y nos iremos a encontrar con el Señor que viene en la gloria. ¿No es esta, hermanos, la esperanza más asombrosa que tenemos? Entonces, si vemos en 2 Timoteo 2, 11 y 12, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y ahora, con la muerte de Jesús, el poder de la muerte se acabó. Como está escrito, destruirá a la muerte para siempre. Para los cristianos, la muerte no es nada para nosotros. Entonces, en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Todos los pecados fueron perdonados por Jesús en la cruz para siempre. Y también perdonó la maldición de la ley, porque el poder del pecado es la ley.
¿Puede la ley maldecirnos a nosotros? ¿Puede la muerte amenazarnos a nosotros ahora? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo fui a Roma, habían cuevas subterráneas llamadas las catacumbas, ¿no? Está llena de cuevas de sin fin, ¿verdad? Y cuando los cristianos fueron perseguidos y fueron asesinados durante la época del emperador romano Nerón, los cristianos se escondían allí y vivían allí. Y cuando los cristianos eran martirizados y morían, los cristianos salían de las catacumbas y traían esos cuerpos y los enterraban dentro de las catacumbas, ¿verdad? Yo entré en las catacumbas una vez. Las personas que entran por primera vez dicen que luego no saben salir, ¿eh? Un turista japonés entró sin saber nada y se perdió allí y no pudo salir y se murió allí, ¿eh? No se puede salir de ahí, porque es como un laberinto. Entonces, está todo bloqueado para que solo se entre una parte. Y aquí habían unas tumbas y ahí estaban enterrados los cristianos, ¿verdad? Y estaba escrito allí encima de la lápida: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso si fueron llevados hasta la muerte, se convirtieron en comida para leones. Pero ellos fueron valientes frente a la muerte. ¿Por qué? Porque después de la muerte que hay está la vida eterna y gloria, después de este corto periodo de sufrimiento, por esta muerte física, ¿verdad? Por eso nosotros no le tememos a la muerte. Seguimos en Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte es nuestro enemigo. El diablo, que tiene el poder de la muerte, es nuestro enemigo. El poder y la muerte de Satanás, quien tomó el poder del diablo y la muerte, fueron completamente derrotados por la resurrección del Señor en la cruz. Y ya no tenemos miedo a la muerte. ¿Los cristianos tienen miedo a morir? ¿Están tristes de morir? No. Si lo conoce bien, es una maravillosa bendición conocer la muerte de un cristiano. ¿Por qué? Porque todos los sufrimientos en este mundo se terminan, ¿verdad? Todos. En una casa en mal estado, no se puede comer, se sufre, todo tipo de tristezas, faltan muchas cosas, ¿verdad? Y de repente si se obtiene un beneficio especial y esa casa que estaba en mal estado, ¿no? De repente se mudan a una casa buena y se hacen ricos. ¿Eso es una bendición o es una maldición? Es una bendición, ¿verdad? Nosotros, ¿no? Seremos librados de todos los sufrimientos y maldiciones de esta tierra, de este mundo que está lleno de falsos. Y cuando entremos en la vida eterna de Dios y el reino glorioso de Dios, en esperanza y paz, ¿no? La muerte cristiana es una bendición. Has entrado a la paz eterna, todas las dificultades han terminado. ¿Tienes miedo a la muerte aún así? No. La gente que tiene miedo a la muerte vive cobardemente, pero los cristianos no vivimos como cobardes, ¿eh? Seguimos en Hebreos 11. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener menor resurrección, ¿no? Ahora debemos vivir con ese tipo de valentía. No aceptaron el rescate, sino que querían ser más atormentados, querían ser más apedreados, querían ser más martirizados. ¿Para qué? Para obtener mejor resurrección. Nosotros debemos de vivir con valentía, anhelando cada vez más ese día, anhelando de que el Señor va a venir de nuevo en un momento. El Señor que redimió nuestros pecados, el Señor que salvó nuestras almas, nuestras vidas, el Señor está con nosotros y nos llevará al reino eterno de Dios, y nuestros cuerpos sobrevivirán incluso si morimos. Y si el Señor viene cuando estemos vivos, de repente nuestros cuerpos serán cambiados, transformados a un cuerpo de gloria y seremos llevados a ese reino eterno, ¿verdad? Vamos a buscar un momento 1 Corintios 15:58. El versículo 58, vamos a leer todos juntos en silencio. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes.
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, el resto de nuestras vidas, ¿qué hacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Vivimos porque no podemos morir o vivimos por arrepentimientos en este mundo? No, honestamente, yo no me arrepiento en el mundo. ¿Tienen algún arrepentimiento? ¿Tienen algún cosa aquí, alguna esperanza en este mundo? Yo realmente en este mundo ya no quiero vivir más. Yo ojalá pudiese ir al Señor pronto. ¿Pero por qué vivimos en esta tierra? Porque tenemos algo que hacer. Tenemos trabajo que hacer. Cuando obedezco la palabra del Señor y predico el Evangelio y mis hermanos nos amamos unos a otros, dedico mi tiempo, mi material, todo mi arduo trabajo para hacer la obra del Señor. Entonces, cuando yo vaya ante el Señor me dará la bendición de como buen siervo y fiel, ¿no? Has trabajado bien por el Señor. Este no es nuestro mayor deseo. ¿No es así? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hay en este mundo es en vano. Y viviendo en un mundo en vano, nosotros tenemos que vivir haciendo cosas que no son en vano. Tenemos que vivir duramente hasta el último momento, anhelando a que el Señor, que expió y perdonó nuestros pecados, y que nos va a dar la vida, y que nos ha prometido la vida eterna a través de la resurrección, ¿no? Y que nuestros cuerpos serán transformados como cuerpos gloriosos cuando Él venga, ¿verdad? Hay que vivir duramente por el Señor. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, con la sangre que derramaste en la cruz perdonaste nuestros pecados eternamente y a través de tu resurrección nos diste la vida eterna y nos has dado la eterna esperanza. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Ahora, el Jesús resucitado, esa nueva vida está dentro de nosotros y que nos renueva nuestras vidas cada día. Y Señor, te pedimos de que seas guía de nuestras vidas y que nos guíes. Todo el resto de nuestras vidas, todo lo dejamos en tus santas manos, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.